Yo fui una persona con muchos problemas, enfermedades. Tuve la tuberculosis, la tifoidea, no podía caminar. Yo dependía de mis hijos para que me llevaran a los médicos, de lo cual yo fui desahuciada. Me dijeron que para mí no había cura. Entonces yo caí en una depresión. De ahí yo agarré el vicio, me hundí en el vicio del alcoholismo. Ahora sí, para olvidar todos los problemas. Porque también en uno de mis hijos, él fue hundido también en el vicio de alcoholismo, drogadicto. Él consumía de todo, marihuana, consumía la cocaína, de todo. Entonces, pues yo dije, para mí ya no hay solución. Porque no alcanzaba el dinero, no alcanzaba para nada. Yo visité a brujos pensando que era la solución, que ellos me iban a curar porque me prometían y nunca se dio nada. Sufrimos una miseria. De hecho, había veces que el dinero a media semana ya no alcanzaba. Quedábamos, si acaso dábamos una comida, no alcanzaba ni para las tortillas. Comíamos de lo así, de lo peor. Y ya de ahí, pues yo me daban ganas de irme, dejar todo, abandonar a mi familia, porque a mí me dijeron los médicos, no, pues para ti no hay cura ya, porque yo sé que la tuberculosis no tiene cura. Entonces, yo dije, no, pues ya esto para mí ya era un caso perdido. Y ahí yo recibí la respuesta, yo fui curada, fui libre de todos los males. Y mi hijo también fue libre del vicio. Tenemos el negocio de muebles. Ahora he conquistado mi casa, mis hijos, tengo 3 hijos, cada uno de ellos tiene su casa también. Casa de 2 pisos, lo que antes no teníamos. Ahora, gracias a Dios, lo que antes nos faltaba para comer, a hoy nos sobra de comer. Ahora tenemos porque pues Dios nos ha bendecido mucho. Ahora hay 4 camionetas, hay 12 motos, 16 trabajadores. Lo más grande, lo más bonito, lo más precioso es tener el Espíritu Santo, porque Él es el que lo dirige a uno. Ahora sí yo me siento feliz, me siento diferente, me siento tranquila, me siento con paz. Ahora sí tengo todo. Lo que yo no tenía antes lo tengo todo ahora.